¿Quedaron dormidos de la actividad? No creo, estaba muy buena. ¿Cómo han estado? Bien. Ah, qué bueno, me alegra mucho verlos por aquí. Qué bueno ver a todas estas personitas que son felices y agradecidas con el Señor. Hoy vamos a arrancar un seminario. Quiero motivarlos para que no se lo pierdan, por favor. Vamos a arrancar un seminario. ¿A quién le gusta servir al Señor? ¿A quién le gusta tener liderazgo? ¿A quién le gusta ser útil en la casa del Señor? Levanten la mano. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a arrancar un seminario acerca de servicio y de liderazgo. No sé si hayan visto ya en la publicidad, pero vamos a arrancar a hablar acerca de este tema y lo vamos a abordar de una forma especial acerca de unos personajes que conocemos mucho de la palabra y vamos a tener unas estaciones. Esas estaciones nos van a hablar acerca de cada uno de los propósitos del Señor, de dónde debemos de pasar por cada una de esas estaciones. Hoy vamos a arrancar con la primera, que es Belén. ¿Cuántos han escuchado hablar de Belén? Belén, ¿quién nació en Belén? Jesús, ¿cierto? Belén es también la casa de pan, de provisión. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Lucas capítulo 16 y vamos a leer del versículo 10 al versículo 12. Y vamos a ver en esta estación Belén, fieles en lo natural. Belén, fieles en lo natural. Dice de esta manera: el que es fiel en lo muy poco también lo es, también en lo más es fiel, y el que en lo poco es injusto también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Quiero arrancar con esta porción de la palabra para que nosotros veamos de dónde debemos de empezar. Cuando tenemos una actitud de servicio, nosotros debemos de enfocarnos primero a empezar desde los principios, desde la base. Y el Señor nos hace un llamado acerca de la fidelidad en lo poco. Y la fidelidad de lo poco es que nosotros debemos ser fieles desde lo básico, desde lo natural, desde nuestras propias fuerzas, desde lo que nosotros podemos alcanzar. Y eso debe ser un reflejo a nuestra vida cotidiana, debe ser un reflejo a nuestra vida en casa, un reflejo en el trabajo, un reflejo en todas las situaciones que nosotros hacemos de forma natural. ¿Por qué habla el Señor de lo poco? Porque el Señor sabe las limitaciones que nosotros tenemos y cuando a nosotros nos entregan una responsabilidad, pues en lo poco es donde nosotros debemos relucir, donde nosotros podemos responder y de ahí es donde nosotros empezamos a crecer en este proceso. Entonces, en lo poco para nosotros va a ser en lo natural, en lo que tenemos en nuestras propias fuerzas. Así que debemos aprender que a ser fieles en lo poco es ser fieles en lo natural, en lo físico, en lo tangible, que es lo que nosotros vemos y actuamos todos los días. Entonces voy a empezar a dar algunos aspectos. Ser fiel en lo natural es aportar en casa. Aportar en casa es lavo la ropa, la extiendo, organizo la cama, barro, ayudo con quehaceres, pago facturas, ya estoy trabajando, pago facturas, así como me comporto afuera, me estoy comportando en la casa. Ser fiel en lo poco es en esas cosas pequeñas, cosas que uno realmente dice, no, pero pues, ¿qué tiene que ver tender la cama? ¿Qué tiene que ver yo pagar pues la factura de, ¿cuál es la factura más barata? Ya todas están muy caras. La del gas, y eso que la del gas ya también, que en diciembre se va a acabar. Entonces que va a tocar importarlo y bueno, imagínense que ya la del gas tampoco va a ser tan barata. Bueno, digamos que pago el internet, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver de ser fiel en eso tampoco?
A veces nosotros creemos que para servir en cargos altos, nosotros tenemos que mostrar la alta responsabilidad que tenemos. Que si nos entregan y nos delegan cosas muy grandes, entonces ahí sí vamos a demostrar de lo que somos capaces. Pero el Señor nos está diciendo algo diferente. El Señor nos está diciendo muestra qué tan bueno eres en eso poco. Qué tan bueno lo haces en eso pequeño. Qué tan fiel eres en tu casa, en el trabajo, haciendo las cosas pequeñas. Ah, no, es que eso a mí no me corresponde. Como yo estoy trabajando y estoy pagando las facturas, entonces que lave los platos otro. ¿Qué tan bien nosotros nos comportamos en esas situaciones? Entonces ahí es donde nosotros vemos que en lo poco para nosotros se nos convierte en lo insignificante, en las cosas que podemos pasar por alto y nadie nos va a decir nada. Porque pues ¿para qué voy a barrer el cuarto si un mes es suficiente barrerlo una vez al mes? Puede ser insignificante para nosotros, pero mire que son fundamentos de nuestra vida que hablan acerca de nuestro carácter y de lo que nosotros vamos a hacer cuando nos pongan realmente en una responsabilidad alta. ¿Cómo vamos nosotros a responder y ser fieles si jamás hemos hecho algo pequeño? ¿Cómo vamos nosotros a responder en lo grande si en lo pequeño ni siquiera cumplimos? ¿Cuándo lo podríamos hacer? Es cuando nosotros realmente nos dejamos moldear por el Señor y decimos: Dios, tú usarás a mujeres y hombres que hayan alcanzado en lo natural un servicio con excelencia, que hayan alcanzado en lo natural un servicio que sea correcto, porque la palabra del Señor también dice que nosotros debemos de servir no como para los hombres, sino como para Dios, que no sea para los ojos de las personas. Entonces cuando llega el jefe, entonces claro, como llegó Luce a la obra, entonces ahí sí yo voy a martillar, ahí sí yo voy a medir, yo voy a cargar y voy a hacer todo eso. Ahí estamos trabajando ¿para quién? Pues para los ojos de Luce. Pero realmente el Señor nos dice: tú tienes que ser fiel aún hasta en la puntilla que tú vas a clavar, aún en el vaso que tú vas a lavar. Tú tienes que ser fiel en esto, porque eso nos puede llevar a nosotros a que seamos quien podemos llegar en lo grande, en lo mayor. No, el Señor no puede usar a aquellos que no son espiritualmente fieles en lo poco. Estamos en el supermercado y se equivocaron con lo que me iban a devolver. Son 2,000 pesos. No, ya son 2 cuadras que me van a devolver por 2,000 pesos. Ahí es donde el Señor nos prueba y nos dice: ven, en eso pequeño, ¿qué vas a hacer? Ay, es que no, ay, este lapicero lo saqué de la oficina pero ahí hay muchos lapiceros. Ven, en esa cosa pequeña demuestra la actitud que tú vas a tener más adelante. Entonces más adelante tú eres el gerente de la empresa y maneja miles de millones de pesos. Ay, se me embolató este millón de pesos aquí. Pues que la empresa tiene muchos. El que no es fiel en esas cosas pequeñas, en las minucias, está hablando de la carencia espiritual que tiene para hacerlo en lo grande. Esa actitud que nosotros debemos de tener debe ser un fundamento para nosotros en las cosas pequeñas. ¿Por qué empecé a hablar primero acerca de la fidelidad en lo natural? Porque la fidelidad en lo natural es el orden correcto que el Señor ha establecido. Porque debemos ser primero fieles en lo natural y después en lo espiritual. ¿A quién le cala esto? Primero debemos ser correctos en el trabajo, en la casa, en la universidad. Y después serlo en lo espiritual, o sea, después serlo en la iglesia, después serlo como cristiano, serlo como padre espiritual de muchos. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 15 del 45 al 47. Y aquí es donde vamos a encontrar este primer fundamento. 1 Corintios 15, 45 al 47. Y dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán,
el que el Señor creó y el postrer Adán, Jesús, mas lo espiritual no es primero, sino que lo animal, luego lo espiritual. O sea, primero es lo natural y después es lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, ¿es de dónde? Del cielo. Entonces, ¿dónde pretendemos nosotros pasar la prueba? Empecemos de lo natural, empecemos de lo básico, empecemos de lo sencillo. Hay una prueba que yo sé que aquí ninguno de los que estamos aquí le hemos pasado. Vamos por la calle y se nos acerca una persona y dice, ¿me da para un café? No, yo no tengo. ¿A quién no le ha pasado que dice que no tengo y realmente yo sí tengo? ¿Cierto? Que una vez haya dicho no tengo y realmente no tenga, pero en esta ciudad y en este país que en cada esquina encontramos personas que están pidiendo, pues en algún momento nos habrá tocado decir no tengo y lo he tenido. En eso pequeño, en esas cosas es donde nosotros debemos de aprender de Belén. Porque Belén nos enseña a nosotros los siguientes aspectos. Primero, integridad. Integridad, voy a hablar acerca de mis principios, de lo que yo soy, que así como yo hablo, actúo, de la transparencia que yo soy. De eso me va a hablar Belén. También Belén nos enseña honor, nos enseña perseverancia, nos enseña disciplina, fidelidad y lealtad. Todo esto enfocado en lo natural, porque es que muchas personas pueden tomar la decisión de engañar a muchas personas y decir, no, es que yo soy el super orador, yo leo la Biblia cada 2 meses, le doy la vuelta a toda la Biblia y todo eso, pero tú lo vas a ver en el trabajo y no demuestra nada de lo que está diciendo. En lo natural es donde se evidencia qué tan espiritual tú eres. En el trabajo es donde se evidencia, en el estudio es donde se evidencia qué tanto del Señor tenemos. Entonces, ¿por qué primero en lo natural? Porque es lo que los demás están viendo y es por lo que nos van a evaluar. Por eso debemos empezar a corregir lo natural. Lo natural es primero, o sea que le vamos a dar el primer punto de prioridad a lo que nosotros vamos a ponerle cuidado. O sea, no vamos a permitir que nuestras palabras no sean sustentadas con nuestra vida, con nuestra integridad. Se ve que no tienes honor. Se ve que tú no perseveras en tu palabra. Se ve que tú no tienes disciplina, que llegas tarde a todo lado, que no cumples tu palabra. Se ve que tú no eres fiel. Lo que tú dices no tiene valor, no tiene peso. En cualquier momento tú me decepcionas. ¿Eso habla de qué tan espiritual somos o habla de qué tan naturales somos? Jesús nació ¿en dónde? En Belén, ¿cierto? Y él fue reconocido antes de los milagros y los prodigios. Fue reconocido en Mateo capítulo 3 versículo 17. Antes de que él convirtiera el agua en vino, antes de que él resucitara muertos, antes de que él hiciera caminar sobre el mar, antes de que él alimentara a los 5,000, antes de que él diera vista a los ciegos, sanado leprosos, echado demonios fuera, llega a este punto y dice Mateo 3:17, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hasta este momento Jesús está llegando al bautismo, a cumplir la ley, está llegando en obediencia, pero ¿él qué era? Él era un carpintero, él era un constructor de viviendas. Entonces él, ¿por qué lo reconocían? A él lo reconocían porque era primero lo natural y el testimonio que dio en lo natural. Decían que él era el hijo del carpintero. Él, porque lo veían que en su oficio, en el oficio de su casa, en el oficio del origen de él, lo veían a él cargando vigas, lo veían a él construyendo, lo veían a él en lo natural. Pero cuando llega a este momento lo reconocen a él, diciéndole, el Padre desde los cielos, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Será que en lo natural nosotros nos va a ver el Señor y nos va a decir, yo me agrado de ti? La forma en la que tú actúas, la forma en la que tú contestas. En lo natural se evidencia,
es como la parte exterior de lo que estamos viviendo en lo espiritual. En Lucas capítulo 2, versículo 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y estatura. Primero que en sabiduría y estatura natural, y después en gracia para con Dios y para con los hombres. Antes de Jesús ser conocido como el Hijo de Dios, él fue conocido como ¿qué? Como el hijo del carpintero. En Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56 lo vemos, porque cuando Jesús estaba en Belén, él quería hacer obras y la palabra dice que él quería hacer muchos milagros y quería sanar a muchos allá en Belén. Pero miren la respuesta que le están diciendo los que lo conocen y dicen: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Acaso no están todas sus hermanas aquí con nosotros? Entonces, ¿de dónde sacó toda esta sabiduría y poder? No le están diciendo a él que está mal, no le están diciendo a él que las palabras que está diciendo están mal. Lo que están diciendo es: lo reconocemos a él de su origen, de dónde es, de quién es él, de dónde está sacando él esas cosas. Está exteriorizando lo que el Señor ha hecho en su vida hasta el momento. En este momento, cuando el Señor va a empezar su ministerio, él quiere empezar en casa. Él quiere que Belén se convierta en esa casa de pan. Por eso fue él obediente a sus padres. Por eso él fue obediente a la actividad que había en su casa. Él fue obediente a las costumbres. Él en lo natural lo cumplía. Él como niño hacía las cosas de niño. Pero llega el momento donde ya vamos a empezar a mostrar lo que el Señor ha hecho en nosotros, pero se evidencia a través de lo natural. Cualquier persona que vaya a hablar con otra persona y le va a decir: yo le voy a solucionar a X o Y problema. Primero van a ver: venga, ¿quién es usted? ¿Qué ha hecho usted? ¿Tiene una empresa? ¿Tiene un negocio? ¿O usted es un psicólogo muy reconocido? Primero nos van a evaluar a nosotros, es de las cosas naturales. Y asimismo Jesús también pasó por esta misma naturaleza. Entonces vamos a ver que lo natural es ¿qué? Cosas muy sencillas, muy básicas. La primera: lleguen temprano a sus compromisos. ¿Será que llegamos temprano a nuestros compromisos? ¿Qué porcentaje? ¿Un 70-30? ¿Un 50-50? ¿Qué tan temprano nosotros llegamos? Venga, no, es que vamos a vernos a las 5. Yo creo que esa no va a llegar media horita tarde, entonces yo a las 5 apenas me empiezo a bañar. Creo que dentro de nuestra cultura está muy dado eso, ¿cierto? Pero ser fieles en lo natural es cumplir con esto. Cumplir la palabra y no faltar a lo que yo he dicho con mi palabra. Ser ordenado con mi tiempo. Llegue temprano al templo a orar. Eso es natural. Eso es natural. Aquí no hay llegar a la iglesia temprano a orar. Si nosotros lo citamos a las 6:30 que empezamos el momento íntimo, es natural que yo me organice con mi tiempo y yo diga: venga, sí, voy a estar a las 6:30. Eso en lo natural, en lo natural. Honrar a Dios con nuestras ofrendas y diezmos. Eso es lo natural, cosas pequeñas. Cosas que no podemos pasar de vista, porque ahí es donde vamos a ser evaluados para ser promovidos. ¿Y los músicos qué? Estudien las canciones y apréndanse las canciones. A los servidores, sean atentos. A los servidores, sean amables. Sean amorosos, demuestren el amor del Señor. Sean diligentes. Que si vemos que una silla está mal organizada, vamos a arreglarla. ¿Qué me quita y qué me pone mover una silla de un lugar a otro, organizarla, dejar el templo organizado, ayudarle a una persona a subir las escalas? Porque como no hay baranda, ayudemos a las personas a subirle y bajar las escalas. Eso es evidencia de que yo estoy cumpliendo lo que me corresponde en lo natural. Estudiar la palabra. No es que yo tengo que ser muy espiritual y entrar en la presencia del Señor para leer la palabra. No, siéntate, tienes un tiempo en la buseta, un tiempo muerto.
¿Tienes un espacio en algún lado? Ven, vamos a leer la palabra. Bueno, no en todo momento lo podemos hacer, pero no podemos espiritualizar algo que es natural. Leer la palabra es algo natural para nosotros. Escoger un libro físico, abrirlo, abrir ese libro y empezar a leer. Eso es en lo natural. Pero no podemos pretender ser un gran líder, ser un gran predicador, ser un gran evangelista, ser un gran ujier, ser un gran servidor del Señor si no hemos vivido en lo natural primero. No podemos pretender llegar a serlo si realmente eso nos falta a nosotros en este momento. ¿Tú quieres que el Señor te use? Yo creo que sí. ¿Quién quiere que el Señor lo use? Yo creo que para nosotros ese es un anhelo muy grande. Pero yo te voy a decir algo, haz primero tu parte en lo natural, dé testimonio en ello y Él te promocionará hacia lo espiritual. Tú no pretendas buscar primero lo espiritual para demostrar que cambiaste. Primero cambia en lo natural. Primero demuestra que tú ya no eres la misma persona, que tú ya no robas, que tú ya no mientes, que tú ya no calumnias. En lo natural, y el Señor te va a empezar a promover en lo espiritual. El Señor te va a empezar a llevar a otros niveles. Pero es que yo quiero servir. Yo quiero cantar, yo quiero tocar un instrumento, yo quiero predicar, yo quiero ser evangelista, yo quiero ayudar a los pobres, yo quiero hacer esto. Ven, ¿tú qué estás haciendo en lo natural? ¿Estás cumpliendo con las cosas pequeñas? ¿Será que si invitamos a los profesores o jefes de cada uno de nosotros, o al esposo, a la esposa, o a los hijos, a un servicio donde usted va a estar dando la palabra, ¿qué van a recibir de ellos? ¿Qué testimonio van a recibir de ellos? Ellos van a ver lo que entienden en carne y hueso. De lo natural es primero. En lo natural en poco pensamos, pero si somos cuidadosos en lo natural, seremos transformados y llevados hacia lo espiritual, no al contrario. No vamos a empezar aquí a ser los súper espirituales, porque como quiero servir al Señor, entonces la paz de Cristo, hermano. Dios te bendiga, hermano. Que el Señor te sobreabunde. Pero después se encuentran allá en el parqueadero y se van a chocar y se les sale una palabrota. ¿Qué evidencia hay en lo natural? No esperemos empezar primero en lo espiritual, en la oración. Es que yo oro 3 horas al día. Y cuando me va muy bien, oro 6 horas al día. Pero después lo vemos en otras actitudes, en lo natural, que no está acorde con lo espiritual. Lo natural es una evidencia, lo natural es un resultado de lo espiritual. Pero no vamos a pretender intentar llevar una vida espiritual siendo desordenados, siendo infieles en lo natural. El Señor es el que nos dará esa promoción de pasar de lo natural a lo espiritual, de pasar a estar arreglando unas sillas en un templo, abriendo una puerta, cogiendo una escoba y barriendo, yendo a un baño y encontrarlo totalmente desordenado y decir: Señor, tú me quieres usar en esto natural, vamos a hacerlo. Nos remangamos y de una vez cogemos la trapera, cogemos de una vez el trapo y lo hacemos. En eso natural es donde el Señor está diciendo: ven, en eso poco que tú alcanzas a hacer, eres fiel, entonces ¿de qué? En lo mucho te voy a poner. No vamos a pretender ser así de espirituales si no estamos cumpliendo con las cosas básicas y sencillas. Amén. ¿Cómo vamos hasta el momento? Bueno, no quiero que dentro de 8 días se quede esto vacío. Vamos a ver una historia que también es en Belén. ¿Quién más nació en Belén? David nació en Belén. Gracias por venir, Juanma. Y si no viene, ya sabe. David nació en Belén. Y David es un nombre que tiene muchas referencias en la palabra del Señor. Vamos a leer, ahora sí vamos a leer bastante Biblia. Así que saquemos la Biblia. Y vamos a leer en 1 Samuel capítulo 16 del versículo 6 al 13.
Esta historia es una historia muy importante acerca de David y quiero que le pongamos mucha atención porque en David vamos a identificar cómo era que él se comportaba en Belén. Y en Belén David tenía una actitud correcta a la que nosotros nos vemos enfrentados y siempre fallamos. Dice, versículo 6, y dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Voy a darles contexto. El profeta Samuel y fue a Belén a ungir a uno de los de la casa de ay, se me confundo siempre con Elí. No, iba a ungir a David, el padre de David, Isaí. Entonces iba a ir a la casa de Isaí. Entonces cuando llegó, los ancianos se sorprendieron y le dijeron: ven, tú vienes en buenos términos, tú vienes en paz, vienes bien. Y le dice: sí, solamente vengo es a adorar y a pasar una fiesta con ustedes. Entonces hicieron una fiesta y todo, y después de la fiesta viene la cena. Entonces él dice: no, pero yo tengo que hacer algo antes. Entonces llama a Isaí, se me confunde con Elí, a Isaí, y le dice pues que llame a todos los hijos. Entonces cuando empiezan a entrar cada uno de ellos, aquí es donde empezamos a leer, y dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante del Señor está su ungido. O sea, de una vez Samuel dijo: este es. Y el Señor le respondió a Samuel y le dijo: no mires a su parecer. O sea, le mandó al primogénito, le mandó al mayor, al fortachón, al que tenía como pinta de ser rey, al que iba a librar las batallas, y le dijo: no mírelo a su parecer ni a lo grande de su estatura. O sea, que debía haber sido así como yo, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Entonces llamó Isaí a ¿quién? Abinadab. Bueno, vamos a llamar al siguiente. Y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido el Señor. Después dice: hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido el Señor. E hizo pasar a Isaí a sus 7, miren, 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: el Señor no ha elegido a estos. ¿Se equivocó el Señor? ¿Será que el Señor no vio dentro de esos 7 hijos? Pero resulta que aún hasta el papá se le había olvidado a David. Qué pesar del pobre David. Entonces dice Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos. Me falta lo rubio. Y de buen parecer. Entonces el Señor dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Qué estaba haciendo David? Ahora, ¿qué estaban haciendo sus hermanos? Claro, era una fiesta que estaban haciendo, era una celebración porque había llegado el profeta Samuel a la casa. Pero entonces, como hay una fiesta y una celebración, de una vez que salen, pues salen los pinchados de la casa, salen los fortachones y llegan ahí a montar la presencia. Miren que David se estaba perdiendo la fiesta. David se estaba perdiendo el banquete. David se estaba perdiendo la celebración. ¿Será que David no tenía los mismos derechos que sus hermanos? Tenía todos los derechos. Tenía lo mismo, él podía participar de la misma cena. Pero aún hasta el papá dijo: no, pues es que David es un muchachito, ese enclenque que está por allá cuidando las ovejas, ¿será que así será ese? Es más, ni siquiera lo contó como hijo, porque no eran 7, sino que eran ¿qué? 8 hijos. Pero entonces David, cuando entra, es ungido por el Señor. Pero es ungido por las proezas que había hecho David, por el poderío que había demostrado librando batallas. Si era el que cuidaba las ovejas. Pero a ese fue el que el Señor ungió. ¿En dónde lo ungió? En Belén.
¿En dónde lo ungió? En la casa de su padre. ¿Y qué hace David después de eso? Pues, bueno, me ungió y todo eso. Entonces, ¿sabe qué? Todos ustedes me van a servir porque yo soy el próximo rey de Israel. No, él cogió sus cositas y ¿para dónde fue? Otra vez para sus ovejas, que no las puede dar solas. A lo natural, a lo natural. Ahí no había una forma de él decir, venga, es que la unción que dejaron sobre mí, pues entonces todos son mis súbditos. No dijo, ¿mi lugar en dónde está? Pues allá en las ovejas. ¿Mi lugar en dónde está? Correteándolas para que no se vayan a desviar. Porque como ellas son un poquito cieguitas, son un poquito torpes, yo tengo que estar allá porque se me van a perder. Pero después vemos que empiezan a pasarle cosas a David. Y aquí encontramos en 1 Samuel capítulo 16, del 17 al 18, donde sucede algo impresionante. Y era que había un espíritu que atormentaba a Saúl. Entonces Saúl dice que necesita a alguien que venga a tocarle un instrumento, que vaya Juanjo a tocarle ahí a la guitarra y lo calme. Amén. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. ¿Qué le dijo? Alguien que toque bien, que hable en lenguas y que derriba montañas. Que toque bien y traédmelo. Pare de contar. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto un hijo de Isaí. ¿De dónde? De Belén. ¿Dónde está? En lo natural. De Belén, que sabe tocar. Y ahí es donde ya empieza a hablar el testimonio de lo que era David. Dice, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra. ¿Será que se enclenque? Era hombre de guerra si los hermanos eran los fornidos, y más adelante lo vamos a ver. Prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor está con él. Mira hasta dónde lo está llevando el Señor a David, siendo él fiel en lo natural. ¿Hasta dónde está llegando David? Está llegando a la casa del rey. Está llegando al palacio. Y llegar a la casa del rey como un músico invitado, no sé, Juanjo, quien quiera que lo invite en este mundo, pero yo creo que se sentiría muy bien. No sé si Barak lo invita o cualquiera, ¿cierto? Que sea fuera de Manizales. Se sentiría con un gran orgullo. Pero mire lo que sucede con David. David llegó: yo soy ungido del Señor, yo voy a tener como herencia el reino, ¿cierto? Estoy aquí en lo natural. Ahora el mismo rey me manda a llamar para que yo sea su músico, para que le calme todos esos chukis que le están llegando a su cabeza. Pero David, ya vemos en 1 Samuel 17, el 13, el 14 y el 15 la actitud que él tiene. Y dice: los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, que ya vimos, ¿cierto? El primogénito. El segundo, Abinadab. Y el tercero, Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl, ¿para qué? Apacentar las ovejas de su padre en Belén. David iba donde el rey, calmaba lo que a él estaba pasando, porque él ya estaba muy atormentado por la situación en la que estaba viviendo. El Señor ya lo había desechado. Desde el momento en que él había profanado y había hecho esos rituales, el Señor había desechado ya a Saúl. Pero aún hasta en esto, David iba y cumplía su labor muy prudentemente, y después se iba otra vez a las ovejas. ¿Usted cree que yo, siendo el que le calmo la ansiedad y la depresión al rey, yo le digo: no, venga, deme un cuartico aquí y necesito un Rolex, ¿cierto? Yo necesito pues que me den cosas? No, David permanecía en lo natural. Él permanecía en lo natural. Esa era la labor y la responsabilidad de David. David era obediente a su padre.
pero él nunca dejó a las ovejas. Primera de Samuel 17, todo ese 17, vamos a ver todo esto, 17, 18 y ahí saltamos al 20. Y dice, y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas que al cuidado de un guarda. Yo tengo que ir a hacerle lo que el papá me había pedido. Mi padre me dijo que hiciera esto, pero igual no dejó mis ovejas. Él tenía una responsabilidad y lo dejó a su cargo, ¿cierto? Se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. David, aún después de todo lo que había pasado, no sé si de pronto a nosotros se nos hubiera subido un poquito los humos o la fama. Yo creo que ya se nos hubiera subido. Pero mire lo que sucede después cuando él derrota a Goliat. Y lo vemos también en el mismo 17, 26, 30, 34, 37, 40, 45, 48 y 50. Es donde vamos a ver todo lo que sucede con David. Dice, entonces David llega y él ve como que todo lo que está pasando y llega un filisteo y todos los del pueblo pues se amedrentan y se ponen a temblar delante de él. Pero David llega y lo primero que ve es como que venga, ¿quién es este? Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué hará el hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿A quién le pertenecía el reino ya en ese momento? A David. Pero él aquí está preguntando, venga, el que derrote a ese man, ¿qué le van a dar? Entonces Saúl había prometido muchas riquezas, había prometido a su hija y que los iba a exentuar de todas las declaraciones de renta de la DIAN de Israel, que no iban a volver a pagar impuestos. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo, así se hará con el hombre que le venciere. O sea, le volvieron a decir cuál era el premio. El 28 dice, y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón para que para ver las batallas has venido. O sea, como quien dice, usted viene aquí es de chismoso. ¿Quién viene aquí? ¿Usted por qué viene aquí? De metido. Entonces David le respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? O sea, mera palabrería. Tú no estás diciendo verdad. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dijo al pueblo las mismas palabras de antes. Pasemos al 34. David respondió a Saúl, ya está ante Saúl porque ya llegó a los oídos de Saúl. Claro, Saúl conocía a David. Y le dijo, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león, un oso y tomaba un cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y lo liberaba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, el Señor esté contigo. ¿Por qué Saúl le creyó? Recuerda que leímos cuando estaban dando testimonio de él, que decía que era prudente de palabras. ¿Creen que es prudente decir que ha matado osos, que ha matado leones y que este incircunciso también lo va a matar a este muchacho que es lindo, pero no es fornido, que no es el grandote? Creo que ahí no estaba hablando con sensatez de palabras. Ahí uno dice, venga, a este man le pasa algo. Pero el testimonio que él había dado en la natural hizo que Saúl dijera, el Señor irá contigo. En el 40 dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras que son los 5 ministerios, apóstoles, evangelistas, los dejo de tarea.
lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. A él ya le habían probado una armadura para que fuera a la batalla, pero él vivía en lo natural. Él no era un soldado del ejército. Esa armadura no le quedaba bien. Eso le estorbaba, le limitaba el movimiento. ¿Y qué? ¿Yo qué tengo para pelear? Pues yo ando con mi honda y tengo mis manos. Yo no tengo nada más. ¿Tú con qué te vas a enfrentar al enemigo? Con lo que tú has vivido en lo natural, lo que el Señor te ha dado en lo natural. Entonces David dijo: desprecio todo esto, ¿y con qué me voy? Pues entonces me voy así, porque así yo puedo correr, puedo esquivar y voy a matar a este filisteo. Entonces en el 45 dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti ¿en qué? En el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Imagínense eso. Ahora después llega Goliat y le dice: ¿es que acaso soy un perro que viene aquí con piedras? Él iba con una cauchera y unas piedras lisas. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. O sea, David le ganó en la carrera porque estaba más libre, y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro. ¡Pah! Eso fue isofacto. ¡Tan! Cayó ahí. Y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Sin tener nada David. Yo le contaba a mi esposa una parte de esto y le decía que las piedras eran los 5 ministerios. Entonces ella me dijo: ¿con qué ministerio le habrá pegado? Pero David en lo natural había conocido el poder de Dios. En lo natural nosotros debemos de ser evidencia de Dios. Es que cuando se me presenta la muchacha que me tiene loco, ¿vamos a destruir a ese león? ¿Vamos a destruir a ese oso? Pues no vamos a ir a pegarle a la muchacha, cuidado. Nosotros tenemos que tomar la decisión de huir de ahí. En lo natural nosotros hemos tomado las decisiones correctas. Pero mire que David hasta este punto en lo natural había vivido, en lo natural había estado, pero la evidencia de lo que el Señor estaba haciendo en lo natural lo estaba promoviendo aquí, a ser el principal del reino, a ser el hombre más famoso. Porque dígame, en la batalla todos los soldados que habían, y lo que él hace: venga, si este man lo mató con una piedra, ¿qué hará con una espada? Y ahora con un escudo. Imagínense, con una piedra lo que hizo. El hombre ganó mucha fama. Pero mire que la evidencia de lo natural, la fidelidad en lo natural, hizo que en este momento nosotros estemos estudiando acerca de la vida de David y predicando de David, y no de Sama, ni de Eliab, ni de Abinadab. ¿Por qué no estamos predicando de ellos, sino de David? También eso hizo que una ciudad, Jerusalén, se llamara la ciudad de David. Por eso tenemos los salmos de David. Por eso hay una estrella de David. Por eso David hace parte de la dinastía de los reyes. Por eso David le dio al Mesías a este mundo como hijo. Por eso David era conforme al corazón de Dios. Pero ¿en dónde empezó David? David empezó en lo natural, porque David era fiel en lo natural. David no murmuró. David no rechazó las órdenes de su padre. David se ocupó de las responsabilidades de su casa, de lo poco que le correspondía. ¿Qué creen? ¿Era mejor librar la batalla de miles de soldados que iban a morir en la batalla solamente por derrotar a Goliat? ¿O qué era más importante, estar cuidando ovejas? David era diligente. Si David hubiera dicho: no, hoy me voy a levantar más tarde para ir al campo de batalla, quién sabe, quién ya se haya enfrentado a Goliat y todo el pueblo haya perecido por eso mismo. David fue diligente en lo natural. Me levanto temprano, dejo las ovejas al cuidado de alguien. Todos esos momentos que pasó David allá en el campo, es que
Pastear las ovejas hoy en día es muy fácil porque se cultiva los prados y se pasan de un corral a otro y después se llevan a otro. En ese tiempo tenían que buscar los pastos, tenían que ir a distancias muy lejanas. Mientras David estaba ya cumpliendo en lo natural, perdiéndose la fiesta de bienvenida de Samuel, él estaba cumpliendo en lo poco, donde Samuel después lo puso ¿en dónde? En lo mucho. En lo mucho. ¿En dónde debemos de empezar nosotros si queremos servir? En lo poco, en lo natural. ¿En dónde debemos de empezar? En esos principios básicos que el Señor nos dio. Primero en lo natural, después de lo espiritual. Quiero darle ya estos últimos dos principios para que los anoten. La fidelidad en lo natural produce revelación en lo espiritual. De nuevo. La fidelidad en lo natural produce revelación en lo espiritual. David, ¿de dónde sacó el Salmo 23? El Señor es mi pastor. ¿El dónde lo sacó? Él estaba con las ovejas. Él estaba en su labor, él estaba en lo natural, recibiendo una revelación divina del Señor, del cuidado que el Señor tiene para con nosotros como si fuéramos ovejas. ¿Cómo piensas obedecer al Señor? ¿Cómo piensas obedecer al Señor si no estás cumpliendo en la natural, si no obedecemos a nuestros padres? ¿Cómo piensas adorar al Señor si ni siquiera te levantas temprano para venir al servicio? Si ni siquiera te levantas temprano para ir a trabajar, que no prendes la cámara en los meetings para que no te vean que estás acostado ahí, ¿no? Hoy es mañana de relajo porque estamos en videoconferencia, entonces no tengo que prender cámara. ¿Cómo piensas matar a un Goliat si ni siquiera has matado a un oso, a un león, o bueno, una gallina, un ratón o lo que sea? ¿Cómo piensas derribar y enfrentarse en una batalla con el enemigo y decir, venga, vamos a tener guerra espiritual y nos vamos a enfrentar con el diablo si ni siquiera tú has demostrado en lo natural? ¿Cómo pensamos nosotros ser hombres espirituales si primeramente no somos fieles en lo naturales? Vamos con el segundo fundamento. La fidelidad en lo natural produce oportunidades espirituales. Solo quiero dejarle estos dos fundamentos. La fidelidad en lo natural produce oportunidad en lo espiritual. David no llegó a ser rey porque era el primogénito y era el fuerte. David llegó a ser rey porque estaba en obediencia, cumpliendo al Señor. David no llegó a ser rey porque en el momento en que lo ungieron, entonces él armó su ejército y vamos a acabar con la casa de Saúl y vamos a recuperar el reino porque este man ya tiene que salir de ahí. Entonces no, David llegó a ser promovido en lo espiritual, a lograr oportunidades en lo espiritual, limpiando pezuñas, esquilando ovejas, limpiándose del barro. No sé si habían inyecciones en ese tiempo, pero entonces de todas formas, qué pesar, degollando a sus propias ovejas. En lo natural que él vivía, el Señor lo llevó hasta donde, a ser el rey de Israel, a ser el conquistador de Israel. Al hombre que hoy en día tiene más renombre en todo el pueblo de Israel. La fidelidad lo puso ante la presencia del rey. Sueña en grande. Ten propósitos en el Señor grandes. Piensa en servicios del Señor para para donde lo quiera llevar. Señor, es que yo quiero ir a las naciones. Pero entonces sé fiel en lo natural primero. Sé ejemplo en lo natural primero. Si no vas a ser ejemplo en lo natural, nunca vas a encontrar una promoción en poderes espirituales. Si no somos fieles en lo sencillo, en lo poco, menos lo vamos a hacer en lo mucho. Si nosotros no arreglamos y tendemos la cama, ¿cómo vamos a pretender manejar un equipo de adolescentes y enseñarles, ustedes tienen que obedecer a sus padres y tender la cama, si yo mismo no lo hago? ¿Cómo yo voy a hablar de integridad en lo financiero si yo estoy torciendo los impuestos
para pagar menos, sabiendo que conciencia es lo que me corresponde? ¿Cómo no voy a ser promovido si en lo natural soy un desastre? Si cuando me ven mis compañeros y mi jefe se sorprenden cuando dicen eres cristiano. ¿Cómo pretendo yo ser el gran misionero? Que el Señor me use con sueños, con profecías, si mantengo maltratando en mi familia, en mi casa, si mantengo hablando mentira. Lo natural es primero fue Adán, alma viviente. Primero somos de la tierra, primero somos lo natural y después la vida de Cristo en nosotros se va a implantar. No hay otra forma, no hay otro camino. ¿A dónde tenemos que ir? Pues vamos a Belén, a la casa de pan, donde vamos a aprender a vivir en lo natural, a ser fieles en lo poco, a ser justos en lo poco. No sé qué tengas tú en la cabeza, que el Señor te esté trayendo ahora, la revelación que el Señor te esté dando en este momento. Pero el llamado, y con lo que queríamos empezar en este seminario es, vamos a empezar de la forma correcta. Y la forma correcta es, sé fiel en tu casa, sé fiel en tu universidad, sé fiel en el trabajo, sé fiel en la calle. Cuando se te atraviesa una moto, cuando te choca un carro, cuando un taxista se te atraviesa y antes se baja con un fierro, cuando te encuentras con situaciones que legítimamente yo me puedo defender, pero la reacción que tú vas a tener va a determinar en dónde tú estás viviendo, cómo lo estás viviendo. Nuestra vida debe cambiar absolutamente hoy, porque hacemos parte del redil del Señor, porque hacemos parte de la casa del Señor. Esa es nuestra naturaleza, ese es el orden. Así el Señor nos va a saber: oh, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el reino del Señor. Vamos a estar de pie, por favor. Vamos a volver todos a Belén. Belén, donde tenemos la oportunidad de demostrar las cosas pequeñas. Belén, que nos da la oportunidad de ser honrosos. Belén, que nos da la oportunidad de ser fieles, de ser transparentes, de ser íntegros. Es que la integridad no está condicionada si es un delito muy grande. La integridad no está condicionada si es un lapicero, si son 100 pesos. La integridad está condicionada en que yo te vea y confíe en lo que tú estás diciendo, porque tus hechos me lo han demostrado. En Belén vamos a aprender a vivir una vida de testimonio, una vida que los demás deseen, que los demás anhelen, porque lo demostramos en lo natural. Vamos a empezar desde Belén. No vamos a pretender llegar a niveles espirituales donde voy a echar demonios solamente con abrir la boca, a sanar enfermos solamente como la sombra de Pedro. Vive en lo natural primero, vive en las cosas básicas, sé de testimonio para tu familia, sé de testimonio para tu casa. Si realmente lo vamos a hacer desde el principio que el Señor nos ha dado, aquí vamos a tener muchos siervos y siervas del Señor que van a impactar esta ciudad, van a transformar los barrios, las calles, van a traer un avivamiento a esta ciudad, pero por el testimonio que han estado dando en el lugar que te corresponde. El lugar que le correspondía a David era con las ovejas, hasta que el Señor lo promovió a ser un guerrero, hasta que después el Señor lo promovió a ser muy querido y amado por Saúl. Aunque la cosa no se le pone fácil a David, tampoco se nos va a poner muy fácil. Dentro de 8 días vamos a continuar con la siguiente estación de David.
Vamos a superar lo natural. Vamos a pasar esta prueba, vamos a cambiar. Tenemos esta semana 7 días, les doy de tiempo. Padre, danos la gracia de cumplir en este tiempo. Pero dentro de 8 días vamos a ver el proceso que el Señor empieza a tener con David. Porque dentro de 8 días vamos a ir a una cueva. Y una cueva donde no va a ser fácil, pero vamos a aprender todo lo que el Señor nos va a regalar en esa cueva. Así que no se pierdan la enseñanza dentro de 8 días. También vamos a darles como una guía para que los que estuvieron hoy vengan dentro de 8 días para que la reciban, donde van a tener unas preguntas y unas meditaciones para hacer, para que llevemos este seminario con conciencia y que no volvamos a cometer los mismos errores. Amén. Padre, estamos felices y agradecidos contigo, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, amado Dios. Gracias, Señor, por mostrarnos que nuestra vida debe ser un reflejo, Señor, de lo que tú has empezado, Señor, en nosotros, de lo que tú has hecho en nuestras vidas, que nuestro corazón, Señor, te pertenece. Padre, te pido que nos des la gracia de permanecer, Señor, en esta decisión, que en lo natural podamos demostrar, Señor, la presencia tuya, que seamos correctos en nuestro trabajo, que seamos correctos en nuestro estudio, en la calle, y aún mayormente que seamos correctos en el secreto, donde nadie nos ve, donde podemos corrompernos muy fácil. Permite, Señor, que seamos aquellos que vamos a vivir y a caminar completamente en tu bondad y en tu gracia. Que volvamos a Belén, Señor, y aprendamos, Señor, de la casa tuya, y aprendamos a depender de ti constantemente, Señor. Permite, Señor, que esta palabra haya cabida en nuestros corazones, que transforme nuestras vidas, que podamos entender, Señor, que tú quieres es hombres y mujeres que te honren, que te glorifiquen. Llévanos, Señor, aún más profundo de ti, de tu entendimiento, de tu palabra, de tu sabiduría, Señor. Hoy deseamos ser siervos tuyos. Hoy deseamos ser líderes tuyos. Hoy deseamos que tú nos uses. Pero, Señor, danos la gracia de cumplirlo primero como un hombre viviente, que somos de la tierra, de lo natural, para que el hombre espiritual, para que el hombre eterno se instaure en nuestras vidas. Danos la oportunidad y la gracia de hacerlo así realidad en nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a tomar nuestra... Si te ha gustado lo que acabas de ver, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios y nuestras enseñanzas. También síguenos en Instagram como @_ccmu. Y acompáñanos los sábados en nuestras reuniones de Youth.